La llegada del sabio de Occidente. La historia de Matteo Ricci en el Imperio del Medio. Primera parte. Había un hombre que caminó más de 10.000 kilómetros a través de océanos tempestuosos y tierras desconocidas, llevando consigo no espadas ni cañones, sino mapas, relojes y libros que cambiarían para siempre el destino del imperio más antiguo del mundo. Este hombre, un jesuita italiano de ojos claros y mente brillante, lograría lo que ningún extranjero había conseguido antes: entrar al corazón prohibido de China, ganarse el respeto de los mandarines más cultos del imperio, y plantar las semillas de un encuentro extraordinario entre dos civilizaciones que habían existido ignorándose mutuamente durante milenios. Su nombre era Matteo Ricci, y su historia es una de las más fascinantes y olvidadas epopeyas de la historia humana. Una saga donde la ciencia se encontró con la filosofía antigua, donde la fe cristiana dialogó con el confucianismo milenario, y donde un solo hombre demostró que los puentes entre culturas pueden construirse no con armas, sino con sabiduría, respeto y una curiosidad insaciable por comprender al otro. Lo que estás a punto de descubrir no es simplemente la biografía de un misionero, sino el relato épico de cómo Occidente y Oriente se miraron verdaderamente a los ojos por primera vez. Un encuentro que resonaría a través de los siglos y cuyas consecuencias aún hoy moldean nuestro mundo. Prepárate para un viaje que te llevará desde las aulas de la Roma renacentista hasta los palacios imperiales de Beijing, desde las aguas traicioneras del Océano Índico hasta los salones donde los más grandes eruditos de China debatían sobre la naturaleza del cosmos y el sentido de la existencia humana. En el año 1552, cuando Matteo Ricci nació en la pequeña ciudad italiana de Macerata, en la región de las Marcas, Europa estaba en plena ebullición. El Renacimiento había transformado el continente, despertando una sed insaciable de conocimiento que abarcaba desde el arte hasta la ciencia, desde la filosofía hasta la exploración geográfica. La familia Ricci era acomodada y respetable. Su padre, Giovanni Battista, era farmacéutico y había servido como magistrado local, lo que significaba que el joven Matteo creció en un ambiente donde la educación y el servicio público eran valores fundamentales. Desde temprana edad, el niño mostró una inteligencia excepcional y una memoria prodigiosa que asombraba a sus maestros. Pero esto era solo el comienzo de una historia que nadie podría haber imaginado. Su padre tenía planes ambiciosos para él. Quería que Matteo se convirtiera en un destacado abogado o funcionario público, alguien que pudiera elevar aún más el prestigio de la familia Ricci. Con este propósito, en 1568, cuando Matteo tenía apenas 16 años, lo envió a Roma para estudiar en el famoso Colegio Romano, la institución educativa más prestigiosa de su tiempo, dirigida por la Compañía de Jesús, aquella orden religiosa revolucionaria fundada apenas 3 décadas antes por Ignacio de Loyola. El Colegio Romano no era una institución cualquiera. Era el epicentro intelectual del catolicismo reformado, un lugar donde las mentes más brillantes de Europa se reunían para estudiar no solo teología, sino también matemáticas, astronomía, geografía y las ciencias naturales. Allí, el joven Ricci quedó fascinado no con las leyes romanas que su padre esperaba que estudiara, sino con algo completamente diferente: la visión jesuita de un mundo interconectado donde la fe y la razón podían coexistir armoniosamente, y donde la misión de la Iglesia no era solo predicar, sino dialogar con todas las culturas de la tierra. En Roma, Ricci conoció a quien se convertiría en su mentor más influyente, el padre Christoph Clavius, un matemático y astrónomo alemán de reputación legendaria, considerado el Euclides de su tiempo. Clavius era el cerebro detrás de la reforma del calendario gregoriano que el Papa Gregorio XIII estaba preparando, un proyecto científico de magnitud colosal que requería cálculos astronómicos de precisión extraordinaria. Bajo la tutela de Clavius, Ricci no solo aprendió matemáticas avanzadas, geometría euclidiana y astronomía ptolemaica, sino que desarrolló una convicción profunda. El conocimiento científico no era enemigo de la fe, sino su aliado natural, una ventana a través de la cual se podía contemplar el orden divino del universo. Esta idea, aparentemente simple, se convertiría en el fundamento de toda su misión futura en China. Nadie podía esperar lo que vendría después. Pero la familia Ricci quedó devastada cuando Matteo anunció su decisión de no seguir la carrera de leyes y, en cambio, entrar a la Compañía de Jesús como novicio en 1571. Para su padre, esto representaba el fin de sus ambiciones familiares, una traición a las expectativas que había depositado en su hijo brillante. Sin embargo, para Matteo era el comienzo de su verdadero destino.
Los jesuitas de aquella época eran diferentes a cualquier otra orden religiosa. Eran intelectuales militantes, educadores visionarios, exploradores espirituales que veían el mundo entero como su campo de misión. Francisco Javier, uno de los fundadores de la orden, había llegado hasta Japón y había muerto en 1552, el mismo año del nacimiento de Ricci, intentando entrar a China, un imperio que permanecía herméticamente cerrado a los extranjeros, misterioso, inmenso y aparentemente inexpugnable. Durante su formación jesuita, que duró años y fue extraordinariamente rigurosa, Ricci estudió filosofía escolástica, teología tomista, retórica clásica y, crucialmente, continuó perfeccionando sus conocimientos científicos. Los jesuitas habían comprendido algo que otras órdenes religiosas ignoraban. En una época de grandes descubrimientos geográficos y revoluciones científicas, la Iglesia no podía permanecer anclada en la ignorancia. Necesitaba misioneros que fueran también científicos, hombres que pudieran dialogar con los sabios de otras civilizaciones en su propio lenguaje. Ricci absorbió esta filosofía completamente y su mente privilegiada le permitió dominar no solo los textos sagrados, sino también los tratados de matemáticas, los principios de la cartografía, los fundamentos de la astronomía y los rudimentos de la relojería mecánica, una tecnología fascinante que estaba revolucionando la medición del tiempo en Europa. En 1577 llegó el momento que cambiaría su vida para siempre. Alessandro Balignano, el visionario visitador jesuita para las misiones de Asia, llegó a Roma buscando voluntarios para las misiones orientales. Balignano era un hombre de ideas revolucionarias. Creía firmemente que los misioneros debían adaptarse a las culturas locales, aprender los idiomas nativos, respetar las costumbres y buscar puntos de encuentro entre el cristianismo y las tradiciones filosóficas de Asia. Esta estrategia, que más tarde se conocería como acomodación cultural, era radicalmente diferente del enfoque colonial que España y Portugal seguían en América, donde la conquista militar precedía a la evangelización. Ricci, con su brillante formación científica y su apertura intelectual, era el candidato perfecto para esta nueva forma de misionar. Sin dudarlo un instante, se ofreció como voluntario, y ese mismo año partió hacia Lisboa, el puerto desde donde zarparía hacia el este, hacia un mundo completamente desconocido. El viaje fue épico y peligroso. En marzo de 1578, Ricci abordó un galeón portugués que navegaría alrededor de África, siguiendo la recién establecida ruta del Cabo de Buena Esperanza. Los barcos de aquella época eran frágiles embarcaciones de madera que enfrentaban tempestades devastadoras, enfermedades mortales como el escorbuto, ataques de piratas y la simple monotonía agotadora de meses y meses en alta mar sin ver tierra. El viaje a Goa, el centro del imperio portugués en Asia, normalmente tomaba entre 6 y 8 meses si todo iba bien, pero con frecuencia se extendía más de un año. Ricci utilizó ese tiempo para estudiar portugués intensivamente, pues sería el idioma que necesitaría para comunicarse con los comerciantes y administradores coloniales portugueses que controlaban los escasos puntos de contacto con China. También aprovechó para meditar sobre la inmensidad del mundo que estaba descubriendo, una inmensidad que los mapas europeos apenas empezaban a representar con precisión. Cuando finalmente llegó a Goa en septiembre de 1578, Ricci quedó asombrado por lo que vio. La ciudad era un crisol de culturas donde portugueses, hindúes, musulmanes y comerciantes de toda Asia convivían en un ambiente caótico pero vibrante. Aquí comenzó verdaderamente su educación asiática. Pasó los siguientes años estudiando en el Colegio Jesuita de Goa, donde no solo enseñó matemáticas y preparó estudiantes para el sacerdocio, sino que también comenzó a aprender sobre las complejidades de las sociedades asiáticas. Escuchó fascinado las historias de los jesuitas que habían intentado entrar a China y habían fracasado una y otra vez. China, le explicaron, no era como los reinos de India o las islas de Indonesia donde los portugueses habían establecido colonias. Era un imperio antiguo, orgulloso, culturalmente sofisticado y absolutamente convencido de su superioridad sobre todos los demás pueblos de la tierra. Los chinos llamaban a su país Zhongguo, el reino del medio, porque creían genuinamente que estaban en el centro del mundo civilizado, rodeados por bárbaros que poco o nada tenían que enseñarles. Pero esto era solo el comienzo de los desafíos que Ricci enfrentaría. En 1582, después de 4 años en India, finalmente recibió la autorización para viajar a Macao, el diminuto enclave portugués en la costa sur de China, que servía como el único punto de contacto oficial entre Europa y el Imperio Celestial.
El viaje desde Goa hasta Macao fue otra odisea marítima que duró meses y llevó a Richie a través del Océano Índico, pasando por Malaca, el crucial puerto de especias, y luego navegando por el mar de la China meridional hasta llegar finalmente a aquella pequeña península que los portugueses habían obtenido permiso para ocupar. Cuando Richie desembarcó en Macao, se encontró en el límite mismo de dos mundos. Detrás de él, el océano que lo conectaba con Europa. Delante, las murallas y fronteras que protegían celosamente el misterioso imperio chino. En Macao, Richie se reunió con Michele Ruggieri, otro jesuita italiano que había sido el primero en obtener permiso para establecer una residencia jesuita dentro de territorio chino propiamente dicho, específicamente en la ciudad de Shaoqing, en la provincia de Guangdong. Ruggieri era un pionero, pero también era consciente de sus limitaciones. No era científico ni matemático, y aunque había comenzado a estudiar chino con determinación admirable, sabía que necesitaba ayuda, especialmente de alguien con el brillante intelecto de Richie. Juntos comenzaron la tarea hercúlea de aprender el idioma chino, uno de los sistemas de escritura más complejos jamás desarrollados por la humanidad. No existían diccionarios chino-europeos. No había gramáticas, no había nada excepto la pura inmersión y el esfuerzo implacable. Richie descubrió asombrado que el chino no era un idioma, sino una familia de dialectos mutuamente incomprensibles cuando se hablaban, pero unidos por un sistema único de escritura basado en miles y miles de caracteres que no representaban sonidos, sino ideas completas. El desafío era monumental. Cada carácter chino debía memorizarse individualmente, y un erudito necesitaba conocer al menos varios miles para poder leer textos clásicos. Pero Richie poseía aquella memoria prodigiosa que había asombrado a sus maestros en Italia. Desarrolló sistemas mnemotécnicos sofisticados, basados en técnicas clásicas de la retórica romana que había estudiado, para memorizar caracteres y sus significados. Creó el primer diccionario chino-portugués, un trabajo monumental que facilitaría el trabajo de futuros misioneros. Pero más importante aún, comenzó a leer los clásicos confucianos, aquellos textos antiguos que eran el fundamento de toda la educación y la burocracia chinas. Lo que descubrió lo dejó fascinado y profundamente sorprendido. La filosofía confuciana no era una religión en el sentido europeo, sino un sistema ético y social de sofisticación extraordinaria, centrado en conceptos como la armonía, el deber filial, la rectitud moral y el cultivo personal. Encontró puntos de contacto sorprendentes con la filosofía estoica y con ciertos aspectos del pensamiento cristiano, especialmente en la insistencia confuciana sobre la virtud, la educación y el perfeccionamiento moral. En 1583, Ruggieri y Richie finalmente obtuvieron el permiso extraordinario para establecer una residencia permanente en Shaoqing, convirtiéndose en los primeros europeos en vivir legalmente dentro de China desde los tiempos de Marco Polo, 300 años antes, pero nadie podía esperar lo que vendría después. El gobernador local, Wang Pan, les concedió este privilegio no por interés religioso, sino porque quedó fascinado con los objetos que los jesuitas trajeron como regalos: un reloj mecánico que marcaba las horas con precisión asombrosa, un prisma de cristal que descomponía la luz en colores del arco iris, y especialmente un mapa del mundo que mostraba todos los continentes y océanos conocidos por los europeos. Este mapamundi causó una sensación extraordinaria. Los eruditos chinos se reunieron para estudiarlo con asombro y escepticismo. Su propia visión del mundo, representada en mapas tradicionales chinos, mostraba a China como un vasto territorio central rodeado por países tributarios pequeños e insignificantes en las periferias. Ver un mapa donde China aparecía como solo uno de varios continentes, y ni siquiera en el centro geométrico del mapa, era profundamente perturbador para la cosmovisión china. Algunos eruditos acusaron a Richie de arrogancia e ignorancia, insistiendo en que el mapa debía estar equivocado. Pero Richie, con su brillantez característica, comprendió el problema cultural y psicológico. En lugar de insistir obstinadamente en que su mapa era correcto, decidió crear una nueva versión adaptada a la sensibilidad china. Redibujó el mapa del mundo colocando el Océano Pacífico en el centro, de modo que China aparecía efectivamente en la región central del mapa, rodeada por otros continentes a ambos lados. Esta simple pero genial modificación cambió todo. Los eruditos chinos, viendo su país en el centro del mapa, se sintieron más dispuestos a aceptar la información geográfica que el mapa contenía. Este fue el primer ejemplo brillante de lo que se convertiría en la estrategia característica de Richie: la acomodación cultural. El arte de presentar ideas occidentales en formas que fueran culturalmente aceptables para los chinos, sin traicionar la esencia del conocimiento que quería transmitir.
Ricci comprendió algo que muchos misioneros y colonizadores europeos nunca entendieron, que para influir verdaderamente en una cultura, primero debía ganarse su respeto, y eso requería no solo aprender su idioma, sino también comprender profundamente sus valores, sus tradiciones intelectuales y su orgullo cultural. No se trataba de engañar o manipular, sino de encontrar un lenguaje común, puentes conceptuales que permitieran el verdadero diálogo entre civilizaciones. Durante sus primeros años en Shaoqing, Ricci y Ruggeri adoptaron el atuendo y la apariencia de monjes budistas, creyendo que esto les daría respetabilidad religiosa. Construyeron una pequeña iglesia que llamaron la Flor de los Santos y comenzaron a predicar cautelosamente el cristianismo a pequeños grupos de curiosos. Pero esto era solo el comienzo. Los resultados iniciales fueron desalentadores. Los chinos los veían como monjes extranjeros de alguna secta budista exótica, y los monjes budistas locales los consideraban competidores e impostores. Las conversiones eran escasas, y muchas de las que lograban parecían motivadas más por curiosidad hacia las novedades tecnológicas que los jesuitas poseían que por verdadera convicción religiosa. Ricci comenzó a darse cuenta de que habían cometido un error estratégico fundamental. En China, los monjes budistas, aunque tolerados y a veces populares entre las masas, no eran respetados por la élite intelectual confuciana que realmente controlaba el país. Los eruditos confucianos, que dominaban el sistema de exámenes imperiales y ocupaban todos los puestos importantes en la burocracia, veían el budismo como una religión supersticiosa, adecuada quizás para campesinos ignorantes, pero indigna de personas educadas. Si Ricci quería influir verdaderamente en China, no podía hacerlo desde los márgenes de la sociedad como un monje budista mendicante. Necesitaba acceder al corazón intelectual del imperio, la clase de los literatos confucianos. Esta revelación lo llevó a tomar una decisión audaz y controvertida, que cambiaría completamente su enfoque y, eventualmente, el curso de su misión. En 1594, 11 años después de entrar a China, Ricci decidió abandonar las ropas de monje budista y adoptar en su lugar el atuendo, los modales y la apariencia de un erudito confuciano chino. Se dejó crecer una larga barba al estilo de los literatos. Comenzó a vestir las elaboradas túnicas de seda que usaban los mandarines, aprendió las complejas reglas de etiqueta que gobernaban las interacciones entre miembros de la clase educada, y empezó a presentarse no como un religioso, sino como un erudito del Gran Occidente, que había viajado miles de kilómetros para compartir conocimientos con los sabios de China y, a su vez, aprender de la gran tradición intelectual china. Esta transformación no fue superficial ni oportunista, sino el resultado de años de reflexión profunda sobre cómo comunicar efectivamente el cristianismo en un contexto cultural radicalmente diferente al europeo. Ricci había llegado a comprender algo revolucionario para su época, que el cristianismo no estaba intrínsecamente vinculado a las formas culturales europeas, sino que era un mensaje universal que podía expresarse en cualquier idioma y dentro de cualquier marco cultural, siempre que se preservaran sus verdades esenciales. Esta idea, aparentemente simple, era en realidad profundamente radical y eventualmente causaría enormes controversias en Roma. Al presentarse como erudito confuciano en lugar de monje budista, Ricci ganó acceso a círculos completamente diferentes de la sociedad china. De repente, los funcionarios locales, los estudiantes que se preparaban para los exámenes imperiales y los literatos jubilados comenzaron a visitarlo, curiosos por conocer al extranjero que hablaba chino con fluidez, que había leído los clásicos confucianos y que poseía conocimientos científicos extraordinarios que complementaban y a veces desafiaban la sabiduría tradicional china. Ricci comenzó a ofrecer lecciones de matemáticas, geometría euclidiana, geografía mundial y astronomía a estos visitantes distinguidos, y ellos, a su vez, lo introdujeron en los círculos cada vez más elevados de la élite intelectual china. Pero nadie podía esperar lo que vendría después. A medida que la reputación de Ricci crecía, comenzó a atraer la atención de algunos de los eruditos más brillantes y prestigiosos del imperio. Uno de ellos fue Xu Guangqi, un joven funcionario de Shanghái que se convertiría en el discípulo más importante de Ricci y en uno de los primeros cristianos chinos prominentes. Xu era un hombre extraordinario. Había alcanzado el grado de Jinshi, el más alto título en el sistema de exámenes imperiales, lo que lo colocaba entre la élite intelectual absoluta del imperio. Cuando conoció a Ricci en 1600, quedó fascinado no solo por la ciencia occidental, sino también por las ideas cristianas que Ricci explicaba en términos confucianos. Ricci había desarrollado un método sofisticado para presentar el cristianismo a los eruditos chinos. En lugar de comenzar con doctrinas complejas como la Trinidad o la Encarnación, que carecían de cualquier equivalente en el pensamiento chino,
Empezaba hablando sobre la existencia de un creador supremo, eterno y trascendente, al que llamaba Tianshu, el Señor del Cielo, o a veces Shangdi, el Emperador de las Alturas, términos que aparecían en los antiguos clásicos confucianos. Argumentaba con considerable erudición textual que los antiguos sabios chinos de la dinastía Zhou, hacía más de 2000 años, habían conocido y venerado a este Dios supremo, pero que este conocimiento se había oscurecido con el tiempo, especialmente con la introducción posterior del budismo y el taoísmo filosófico. Por lo tanto, presentaba el cristianismo no como una religión completamente extranjera y ajena a China, sino como una restauración y perfeccionamiento de las intuiciones religiosas más antiguas y puras de la propia tradición china. Esta estrategia era brillante, pero también peligrosa. Los confucianos ortodoxos debatían entre ellos si Confucio había creído en un Dios personal o si su cielo era simplemente un principio impersonal del orden cósmico. Ricci, entrando audazmente en este debate milenario, argumentaba que el confucianismo original era compatible con el monoteísmo cristiano, y que prácticas como el culto a los ancestros, que otros misioneros europeos consideraban idolatría pagana, eran en realidad ceremonias civiles de respeto filial más que adoración religiosa, y por lo tanto podían ser toleradas para los cristianos chinos. Estas ideas eventualmente causarían la famosa controversia de los ritos, uno de los debates teológicos y culturales más importantes y prolongados en la historia del cristianismo, pero por ahora le permitieron a Ricci avanzar donde otros habían fracasado. Xu Guangqi se convirtió al cristianismo en 1603, adoptando el nombre de bautismo Pablo. Este fue un momento trascendental. Por primera vez, un miembro de la más alta élite intelectual china había aceptado el cristianismo no por conveniencia o curiosidad superficial, sino por convicción genuina después de estudio serio. Xiushu no vio contradicción entre su identidad como erudito confuciano leal y su nueva fe cristiana, precisamente porque Ricci había presentado el cristianismo de manera que complementaba, en lugar de contradecir, los valores confucianos fundamentales. Juntos, Ricci y Xu comenzaron una de las colaboraciones intelectuales más fructíferas en la historia del intercambio cultural entre Oriente y Occidente, la traducción al chino de las principales obras de matemáticas y astronomía occidentales. Su primer proyecto mayor fue la traducción de los Elementos de Euclides, el texto fundamental de geometría que había sido la base de toda la educación matemática europea durante 2000 años. Este trabajo, completado en 1607, no fue una simple traducción lingüística, sino una extraordinaria hazaña de traducción conceptual. Muchos conceptos geométricos no tenían equivalentes en chino, así que Ricci y Xu tuvieron que inventar nuevos términos técnicos, crear nuevas notaciones y explicar métodos de demostración lógica que eran completamente ajenos a la tradición matemática china, que aunque sofisticada, tendía a ser más algorítmica y práctica que teórica y deductiva. El resultado fue un texto que introducía no solo nuevo conocimiento geométrico, sino una forma completamente nueva de pensar sobre las matemáticas. La influencia de esta traducción fue profunda y duradera. Los eruditos chinos quedaron impresionados por la elegancia y el rigor del sistema euclidiano. Algunos lo incorporaron en sus propios trabajos matemáticos, creando síntesis interesantes entre las tradiciones china y occidental. Pero esto era solo el comienzo. Ricci también introdujo en China conocimientos de astronomía occidental, específicamente el sistema ptolemaico geocéntrico que todavía dominaba la astronomía europea. Aunque Copérnico ya había propuesto su modelo heliocéntrico décadas antes, este último aún no había sido ampliamente aceptado. Curiosamente, los astrónomos chinos encontraron que algunos aspectos del sistema ptolemaico permitían predicciones más precisas de eclipses y posiciones planetarias que sus propios métodos tradicionales, lo que aumentó enormemente el prestigio de Ricci y de la ciencia occidental en general. Mientras tanto, Ricci había estado moviéndose gradualmente hacia el norte, hacia Beijing, la capital imperial. Este viaje no fue directo ni rápido. China era un país vasto donde los extranjeros necesitaban permisos especiales para viajar, y donde los funcionarios locales podían ser hospitalarios o hostiles según su temperamento personal y sus cálculos políticos. Ricci pasó años moviéndose de ciudad en ciudad, estableciendo pequeñas comunidades cristianas, ganándose el apoyo de funcionarios locales a través de sus conocimientos científicos y sus valiosos regalos tecnológicos, y siempre con la meta final de llegar a Beijing y obtener una audiencia con el emperador Wanli de la dinastía Ming. En 1598, Ricci hizo su primer intento de llegar a Beijing, pero fue detenido y obligado a regresar al sur. El camino a la capital estaba cerrado para extranjeros sin autorización imperial explícita. Pero Ricci era persistente.
Pasó los siguientes años cultivando contactos cada vez más importantes en la burocracia imperial, escribiendo obras en chino que demostraban su erudición y esperando pacientemente la oportunidad correcta. Finalmente, en 1600, decidió intentarlo nuevamente. Esta vez llevaba regalos extraordinarios que esperaba presentar al emperador. 2 relojes mecánicos que marcaban las horas y los cuartos de hora con campanadas musicales. Un clavicordio europeo, un prisma de cristal y varias pinturas religiosas occidentales que mostraban técnicas de perspectiva y realismo desconocidas en el arte chino tradicional. El viaje a Beijing fue difícil y peligroso. A mitad del camino, Ricci y su compañero fueron arrestados por un oficial suspicaz que los acusó de ser espías. Pasaron semanas detenidos en condiciones miserables, sin saber si serían ejecutados o liberados. Sus preciosos regalos fueron confiscados. La situación parecía desesperada, pero esto era solo el comienzo de la verdadera aventura. Finalmente, un eunuco influyente de la corte imperial, que había oído hablar de los maravillosos relojes, intervino para asegurar su liberación y su paso seguro a Beijing. Los relojes, más que cualquier argumento teológico, abrieron las puertas de la ciudad prohibida. Cuando Ricci finalmente llegó a Beijing el 24 de enero de 1601, fue un momento histórico. Por primera vez en la historia moderna, un misionero católico había logrado entrar a la capital del Imperio Chino con permiso oficial y con la protección, aunque indirecta, del propio emperador. El emperador Wanli, un gobernante complejo que en sus últimos años se había vuelto cada vez más reclusivo y raramente aparecía en público, nunca concedió una audiencia personal a Ricci, algo que decepcionó profundamente al jesuita. Sin embargo, aceptó los regalos con gran placer, especialmente los relojes, que lo fascinaron hasta tal punto que ordenó que eunucos del palacio aprendieran a mantenerlos y repararlos, para lo cual tuvieron que tomar lecciones con Ricci. Esta conexión indirecta con el emperador fue suficiente para que Ricci recibiera permiso oficial para residir permanentemente en Beijing, un privilegio extraordinario que ningún otro europeo había logrado. Estableció una residencia en la capital que rápidamente se convirtió en un centro de actividad intelectual. Los eruditos más curiosos y abiertos de mente de todo el imperio comenzaron a visitarlo, atraídos por su reputación como sabio occidental. Ricci acogía a todos con cortesía impecable, ofrecía té según la costumbre china, y conversaba durante horas sobre ciencia, filosofía, ética y religión. Su dominio del chino clásico era tan impresionante que podía citar los clásicos confucianos de memoria y debatir su interpretación con los eruditos más versados. Pero nadie podía esperar lo que vendría después. A través de estos intercambios intelectuales, Ricci fue ganando conversiones de alta calidad. No conversiones masivas de campesinos y letrados, sino conversiones individuales de miembros de la élite educada, que habían estudiado cuidadosamente las enseñanzas cristianas y las habían aceptado después de reflexión seria. Además de Xu Guangqi, otros literatos distinguidos se convirtieron, incluido Li Qizhao, otro Jinshi y experto en matemáticas y astronomía, que ayudó a Ricci en numerosos proyectos de traducción científica. Estos 3 pilares del cristianismo chino primitivo, como llegaron a ser conocidos, no solo eran conversos, sino colaboradores activos en el proyecto de Ricci de crear un puente intelectual entre Occidente y China. Ricci también escribió varias obras originales en chino que tuvieron una influencia profunda y duradera. Su obra más importante fue Tianshu Shiji, o El verdadero significado del Señor del Cielo, un diálogo filosófico escrito en chino clásico elegante, estructurado según las convenciones de los textos confucianos, donde presentaba los argumentos filosóficos a favor de la existencia de Dios, la inmortalidad del alma y las verdades básicas del cristianismo, todo expresado en terminología confuciana y usando analogías tomadas de la tradición intelectual china. Este libro circuló ampliamente entre la élite educada y fue leído y discutido durante décadas después de su muerte. Otra obra importante fue su tratado sobre la amistad, Jiao Yu Lun, donde Ricci presentaba conceptos occidentales de amistad basados en la ética aristotélica y en la espiritualidad cristiana, pero expresados de manera que resonaban profundamente con los valores confucianos de lealtad, reciprocidad y cultivo mutuo. Este pequeño libro se volvió sorprendentemente popular y fue ampliamente copiado y distribuido, demostrando que ideas occidentales, cuando se presentaban de manera culturalmente sensible, podían ser apreciadas y adoptadas por lectores chinos. La llegada del sabio de Occidente. La historia de Matteo Ricci en el Imperio del Medio. Segunda parte.
Los años que Ricci pasó en Beijing, desde 1601 hasta su muerte en 1610, representaron el apogeo de su misión y el florecimiento más extraordinario del diálogo entre civilizaciones que había iniciado. Pero nadie podía imaginar los desafíos, las controversias y los triunfos que marcarían esta década final de su vida. La residencia jesuita en Beijing se había convertido en algo mucho más que una simple misión religiosa. Era un verdadero centro de intercambio científico y filosófico, donde las mentes más brillantes de China y el conocimiento más avanzado de Europa se encontraban en un diálogo sin precedentes. Cada día, eruditos de todas partes del imperio llegaban a visitar al célebre Lima Du, como los chinos llamaban a Matteo Ricci, adaptando su nombre italiano a la fonética china de una manera que sonaba distinguida y apropiada para un hombre de letras. La reputación de Ricci había alcanzado tal altura que algunos funcionarios lo consideraban el equivalente de los sabios extranjeros que ocasionalmente habían visitado China en la antigüedad. Aquellos raros individuos de tierras lejanas que poseían conocimientos únicos y que los emperadores recibían con honor. Sin embargo, esta misma fama también atraía peligros y enemigos. No todos en Beijing veían con buenos ojos la presencia de este extranjero y sus enseñanzas extrañas. Los monjes budistas y taoístas, en particular, lo consideraban un competidor peligroso que estaba ganando influencia entre personas importantes. Algunos funcionarios conservadores lo veían con sospecha, preguntándose qué agenda oculta podría tener este hombre que había viajado tan lejos y que se esforzaba tanto por integrarse en la sociedad china. En 1602, apenas un año después de establecerse en Beijing, Ricci enfrentó su primera crisis seria cuando un grupo de funcionarios xenófobos presentó memoriales al emperador pidiendo la expulsión de todos los extranjeros de la capital, acusando a los monjes occidentales de esparcir doctrinas heterodoxas que corrompían las tradiciones chinas. Esto era precisamente lo que Ricci había temido. Durante semanas, su destino estuvo en la balanza. Si el emperador decidía escuchar a sus críticos, décadas de trabajo cuidadoso podrían desvanecerse en un instante, pero esto era solo el comienzo de una serie de desafíos políticos que tendría que enfrentar. Los relojes mecánicos que había regalado al emperador resultaron ser su salvación inesperada. Uno de ellos se detuvo y el emperador ordenó que Ricci lo reparara personalmente, lo que proporcionó evidencia tangible de que los servicios del jesuita eran valiosos y que no debía ser expulsado. La crisis pasó, pero dejó claro que la posición de Ricci, por más prestigiosa que pareciera, era fundamentalmente precaria y dependía del capricho imperial y de mantener constantemente su utilidad a los ojos de los poderosos. Consciente de esta fragilidad, Ricci redobló sus esfuerzos por demostrar la utilidad práctica del conocimiento occidental. Sabía que mientras los chinos lo percibieran como alguien que tenía habilidades únicas que ofrecer, especialmente en campos técnicos donde China reconocía sus propias limitaciones, su posición estaría más segura que si se le viera meramente como un predicador religioso. Por eso dedicó una enorme cantidad de tiempo y energía a proyectos científicos y técnicos que beneficiaban directamente al imperio. Uno de los más importantes fue su trabajo con la astronomía y el calendario chino. El calendario era un asunto de importancia política suprema en China. Desde tiempos antiguos, una de las funciones sagradas del emperador era promulgar el calendario oficial, que regulaba no solo las festividades y ceremonias del Estado, sino también las actividades agrícolas de todo el imperio. Un calendario preciso era visto como evidencia del mandato del cielo, la legitimidad divina del emperador para gobernar. Por el contrario, errores en el calendario, especialmente fallas en predecir eclipses, podían ser interpretados como señales de que el emperador había perdido el favor celestial. Consecuentemente, mantener una oficina astronómica imperial capaz de calcular con precisión los movimientos celestes era una prioridad máxima del Estado. El problema era que el sistema astronómico tradicional chino, aunque sofisticado y refinado durante siglos, tenía limitaciones. Los astrónomos de la corte habían notado que sus predicciones de eclipses y posiciones planetarias se volvían cada vez menos precisas. Cuando Ricci y sus colegas jesuitas, especialmente aquellos que llegaron después con formación específica en astronomía como Johann Adam Schall von Bell, demostraron que podían hacer predicciones más exactas usando métodos occidentales basados en las tablas ptolemaicas y los cálculos trigonométricos avanzados, causaron una sensación en la corte, pero nadie podía esperar lo que vendría después. En 1604 y 1605 ocurrieron varios eclipses que proporcionaron oportunidades perfectas para comparar las predicciones. Los jesuitas, usando sus métodos occidentales, calcularon con precisión el momento y la magnitud de estos eclipses, mientras que las predicciones de la Oficina Astronómica Imperial mostraron errores significativos.
Esto causó gran consternación entre los astrónomos imperiales, que vieron su prestigio profesional amenazado, pero al mismo tiempo generó enorme interés en aprender los métodos occidentales. Ricci se encontró en la posición delicada de tener que compartir conocimientos sin humillar a los expertos chinos, una línea diplomática que caminó con cuidado extraordinario. Además de la astronomía, Ricci continuó produciendo mapas cada vez más sofisticados del mundo. Su mapamundi, que había revisado varias veces para hacerlo más aceptable y comprensible para los chinos, se había convertido en un objeto de fascinación y debate intenso. Los eruditos chinos quedaban asombrados al ver la verdadera extensión del mundo, la existencia de continentes como América de los cuales no tenían conocimiento previo, y el hecho de que Europa, aunque pequeña en tamaño, contenía muchos reinos diferentes con culturas propias. Algunos rechazaban el mapa como fantasía, pero otros lo estudiaban con seriedad, planteando preguntas sofisticadas sobre geografía, cartografía y la forma de la Tierra. A través de estas discusiones, Ricci introdujo gradualmente conceptos científicos occidentales que desafiaban suposiciones tradicionales chinas. Explicó la esfericidad de la Tierra con argumentos geométricos y observacionales, un concepto que, aunque no era completamente desconocido en China, no era ampliamente aceptado. Describió las zonas climáticas de la Tierra y explicó por qué había diferentes estaciones en el hemisferio norte y sur. Introdujo la noción de antípodas, lugares en el lado opuesto de la Tierra, un concepto que muchos chinos encontraban difícil de creer, preguntándose cómo las personas del otro lado no se caían. Ricci explicaba pacientemente la gravedad, no en términos newtonianos, que aún no existían, sino usando conceptos aristotélicos de movimiento natural hacia el centro de la Tierra. Pero esto era solo el comienzo de un intercambio intelectual mucho más profundo. Lo que hace que la historia de Ricci sea verdaderamente extraordinaria no es solo que introdujo ciencia occidental en China, sino que lo hizo como parte de un diálogo genuino, donde también aprendió profundamente de la tradición intelectual china. A diferencia de muchos europeos de su época que veían a las culturas no europeas como primitivas o inferiores, Ricci desarrolló un respeto genuino y profundo por la civilización china. Estudió no solo el idioma, sino también la historia, la filosofía, la poesía y las artes chinas. Leyó las obras de Confucio, Mencio y otros sabios antiguos no como curiosidades exóticas, sino como textos filosóficos serios que contenían sabiduría genuina. En sus cartas a Roma y a sus superiores jesuitas, Ricci escribía con admiración sobre muchos aspectos de la civilización china. Elogiaba el sistema de exámenes imperiales como un método relativamente meritocrático para seleccionar funcionarios, contrastándolo favorablemente con el sistema europeo, donde los cargos a menudo se heredaban o se compraban. Admiraba la estabilidad política que China había mantenido durante siglos bajo la dinastía Ming, y antes de ella durante otras dinastías, una continuidad que contrastaba marcadamente con las guerras constantes entre los reinos europeos. Apreciaba la sofisticación de la ética confuciana con su énfasis en la educación, la virtud personal, la armonía social y el deber filial. Esta apreciación genuina no era simplemente estratégica o diplomática, sino que reflejaba una apertura intelectual que era rara para su época. Ricci estaba convencido de que muchas verdades morales y filosóficas eran universales y podían ser descubiertas por la razón humana en cualquier cultura. Veía en el confucianismo una filosofía que, aunque necesitaba ser complementada y perfeccionada por la revelación cristiana, contenía intuiciones morales fundamentalmente correctas sobre la naturaleza humana y la vida buena. Esta posición le permitió formar amistades profundas y genuinas con eruditos chinos, relaciones basadas en respeto mutuo más que en la condescendencia que a menudo caracterizaba las interacciones entre europeos y no europeos en la era colonial. Una de sus amistades más significativas fue con Feng Yinjing, un alto funcionario y erudito que, aunque nunca se convirtió al cristianismo, mantuvo un diálogo filosófico profundo con Ricci durante años. Feng ayudó a Ricci a entender las sutilezas del neoconfucianismo, la escuela filosófica dominante en la China Ming y los debates internos entre diferentes interpretaciones de los clásicos. A cambio, Ricci le explicaba a Feng los fundamentos de la metafísica aristotélica, la lógica escolástica y la teología cristiana. Estas conversaciones, que duraban horas y a veces se extendían por días, representaban exactamente el tipo de diálogo intercultural que Ricci había soñado. Un intercambio donde ambos lados aprendían y crecían sin que ninguno abandonara su identidad fundamental. Sin embargo, no todos los encuentros de Ricci con la intelectualidad china fueron tan armoniosos. Nadie podía esperar lo que vendría después cuando comenzó a enfrentar críticas filosóficas serias de eruditos budistas y neoconfucianos que veían sus enseñanzas como amenazas a sus propias tradiciones.
Los monjes budistas argumentaban que el concepto cristiano de un Dios creador personal era filosóficamente ingenuo comparado con las sofisticadas doctrinas budistas sobre la vacuidad y la naturaleza ilusoria de la realidad. Los neoconfucianos, especialmente aquellos influenciados por la escuela del principio de Jushi, cuestionaban cómo un Dios trascendente podía interactuar con el mundo material, y argumentaban que el concepto confuciano del principio, o Li, era superior al Dios antropomórfico del cristianismo. Ricci respondió a estas críticas con tratados filosóficos cuidadosamente argumentados escritos en chino. Su estrategia era distinguir entre lo que él consideraba el confucianismo original y puro de los antiguos sabios, que en su interpretación era compatible con el monoteísmo cristiano, y las elaboraciones posteriores del neoconfucianismo, especialmente las influencias budistas que habían penetrado el pensamiento confuciano durante siglos. Argumentaba que figuras como Chuzi habían desviado el confucianismo de su verdad original al introducir conceptos budistas sobre la naturaleza del principio y su relación con el ki, o energía material. Al contrastar su interpretación del confucianismo antiguo con las versiones contemporáneas, Ricci estaba interviniendo en debates internos del pensamiento chino, posicionándose como defensor de una supuesta ortodoxia antigua contra innovaciones posteriores. Esta estrategia era arriesgada pero también brillante. En lugar de atacar toda la tradición confuciana, lo cual habría alienado completamente a su audiencia, Ricci se presentaba como alguien que respetaba profundamente a Confucio y los antiguos sabios, y que simplemente buscaba purificar su enseñanza de corrupciones posteriores. Era una forma de crítica interna más que externa, y hacía que sus argumentos fueran más difíciles de rechazar automáticamente como simples malentendidos de un extranjero. Algunos eruditos chinos encontraron esta interpretación persuasiva o al menos intrigante, mientras que otros la rechazaron como manipulación selectiva de los textos clásicos para apoyar conclusiones predeterminadas. Pero esto era solo el comienzo de controversias mucho más profundas que eventualmente afectarían toda la misión jesuita en China. El tema más explosivo era la cuestión de los ritos chinos, específicamente el culto a los ancestros y las ceremonias en honor a Confucio. Estas prácticas eran absolutamente centrales a la identidad china. Los rituales de veneración ancestral no eran opcionales, sino obligatorios para cualquier persona respetable, y eran vistos como la expresión más fundamental de la piedad filial, la virtud confuciana suprema. Las ceremonias en honor a Confucio eran actos cívicos requeridos de todos los funcionarios y estudiantes. Para los conversos cristianos chinos, esto planteaba un dilema terrible. Podían seguir participando en estas ceremonias después de su bautismo. Otros misioneros católicos, particularmente los franciscanos y dominicos que habían llegado a China después que los jesuitas y con menos sensibilidad cultural, insistían en que estas prácticas eran idolatría pagana que debía ser completamente rechazada. Exigían que los conversos rompieran completamente con estas tradiciones, lo que efectivamente significaba que convertirse al cristianismo requería un rechazo radical de la identidad cultural china y una separación de la familia y la comunidad. Ricci adoptó una posición muy diferente y mucho más flexible. Después de estudiar cuidadosamente el significado y la función de estas ceremonias, concluyó que eran esencialmente civiles y sociales más que religiosas en su naturaleza. Argumentaba que cuando los chinos colocaban tabletas con los nombres de sus ancestros en altares domésticos, quemaban incienso y hacían reverencias, no estaban adorando a sus antepasados como dioses, sino simplemente mostrando respeto y recordando su memoria, algo análogo a colocar flores en una tumba en Europa. Similarmente, las ceremonias en honor a Confucio eran expresiones de respeto cívico a un gran maestro, no adoración religiosa de una deidad. Basándose en esta interpretación, Ricci permitió que los cristianos chinos continuaran participando en estas ceremonias, con algunas modificaciones menores para clarificar su significado no idolátrico. Esta decisión era pastoralmente práctica. Hacía posible que personas de la élite se convirtieran sin destruir sus vidas sociales y familiares, pero también era teológicamente arriesgada. ¿Hasta dónde podía adaptarse el cristianismo a las culturas locales antes de perder su identidad esencial? Esta pregunta resonaría durante siglos y eventualmente provocaría la controversia de los ritos chinos, un debate teológico que involucraría al papado, a diferentes órdenes religiosas y que no se resolvería definitivamente hasta el siglo XX. Mientras navegaba estas aguas teológicas y culturales peligrosas, Ricci también tenía que lidiar con desafíos prácticos de mantener la misión. Los recursos eran siempre escasos. Los jesuitas dependían del apoyo financiero enviado desde Macao, pero el viaje era largo y peligroso, y los suministros a menudo llegaban tarde o no llegaban en absoluto. Ricci y sus compañeros tenían que ser creativos en generar ingresos locales.
Vendían algunos de los objetos tecnológicos que traían de Europa, como prismas, relojes pequeños, libros con grabados, que eran novedades fascinantes para los coleccionistas chinos ricos. También recibían donaciones de algunos de sus conversos más prósperos, aunque esto tenía que hacerse discretamente para evitar acusaciones de que estaban comprando conversiones. La salud de Richie, nunca robusta después de décadas de viajes agotadores y condiciones de vida difíciles, comenzó a deteriorarse notablemente después de 1607. Sufría de frecuentes enfermedades, probablemente malaria recurrente que había contraído durante sus años en el sur de China, además de problemas digestivos crónicos. Sin embargo, continuó trabajando incansablemente, consciente de que el tiempo era limitado y de que había mucho por hacer. Supervisaba la pequeña pero creciente comunidad cristiana en Beijing, que incluía no solo chinos, sino también algunos coreanos que habían venido a la capital como parte de embajadas tributarias y que habían conocido a Richie. Continuaba sus proyectos de traducción con Xu Guangqi y Li Chizhao. Escribía largas cartas a Roma describiendo la situación en China y defendiendo sus métodos de acomodación cultural contra críticos que argumentaban que estaba comprometiendo demasiado la pureza doctrinal. Nadie podía esperar lo que vendría después, cuando la salud de Richie colapsó finalmente en la primavera de 1610. Durante varios días luchó con fiebres altas y debilidad extrema, atendido por sus hermanos jesuitas y por algunos de sus discípulos chinos que lo amaban genuinamente. Richie sabía que estaba muriendo. Había dedicado 28 años de su vida a la misión china, más de la mitad de sus 58 años en la Tierra. Había llegado como un extraño en una tierra que consideraba a todos los no chinos como bárbaros, y moriría como un respetado erudito, amigo personal de algunos de los intelectuales más distinguidos del imperio, y fundador de una comunidad cristiana que, aunque pequeña, incluía miembros de la más alta élite social. El 11 de mayo de 1610, Mateo Ricci murió en su residencia en Beijing. Su muerte causó una conmoción inesperada. Los eruditos chinos que lo habían conocido expresaron genuina tristeza y escribieron elegías conmemorando sus virtudes, pero surgió inmediatamente un problema. Según las leyes chinas, los extranjeros no podían ser enterrados en Beijing. Normalmente los cuerpos tenían que ser transportados fuera de la ciudad. Para los jesuitas esto era inaceptable. Richie había dedicado su vida a establecer una presencia permanente del cristianismo en China, y un entierro fuera de la capital sería simbólicamente devastador, sugiriendo que incluso en la muerte, los extranjeros no pertenecían realmente a China. Los discípulos chinos de Richie, especialmente Xu Guangqi y Li Chizhao, intervinieron con una acción extraordinaria. Presentaron una petición formal al emperador Wanli, argumentando que Li Madu había sido un sabio virtuoso que había servido al imperio con sus conocimientos y que merecía el honor de un lugar de descanso permanente en la capital. Citaron precedentes históricos de sabios extranjeros a quienes se les habían concedido tales honores. La petición era arriesgada, ya que podría haber sido rechazada fácilmente, pero esto era solo el comienzo de un notable tributo a la influencia que Richie había alcanzado. Para sorpresa y alegría de los jesuitas, el emperador concedió la petición. Les otorgó un terreno en el distrito occidental de Beijing, donde Richie podría ser enterrado con honores apropiados. Este fue un reconocimiento sin precedentes del estatus de Richie. El funeral fue un evento notable donde funcionarios chinos de alto rango participaron junto a la pequeña comunidad cristiana china y los jesuitas europeos. Se realizó según rituales católicos, pero incorporando también algunos elementos de cortesía funeraria china. Xu Guangqi pronunció un elogio conmovedor donde describió a Richie como un verdadero yunzi, un hombre superior en terminología confuciana, alguien cuya vida ejemplificaba las virtudes de sabiduría, rectitud y humanidad que los confucianos más admiraban. La tumba de Richie se convirtió en un lugar de peregrinación para cristianos chinos y en un símbolo duradero de la misión jesuita. Pero más allá del simbolismo, Richie dejó un legado sustancial que continuaría desarrollándose durante décadas después de su muerte. Sus sucesores jesuitas, especialmente Johann Adam Schall von Bell y Ferdinand Verbiest, construirían sobre los fundamentos que él había establecido. Schall eventualmente se convertiría en el director de la Oficina Astronómica Imperial, un cargo de inmensa importancia, y supervisaría la reforma del calendario chino usando métodos occidentales, algo que Richie había soñado pero no vivió para ver. Verbiest continuaría el trabajo de traducción científica y se ganaría tal confianza del emperador Kangxi que se convertiría en uno de sus consejeros más cercanos.
La comunidad cristiana que Ritchie había fundado también continuó creciendo. Para el momento de su muerte, había aproximadamente 2.500 cristianos en China, un número pequeño en proporción a la población total, pero significativo por la calidad de los conversos, que incluían literatos distinguidos, funcionarios de alto rango y miembros de familias aristocráticas. Estos cristianos chinos no veían su nueva fe como una traición a su identidad china, sino como un enriquecimiento y perfeccionamiento de ella, precisamente porque Ritchie había presentado el cristianismo en términos que respetaban y se construían sobre valores confucianos. Las obras de Ritchie continuaron circulando y ejerciendo influencia. Su Tianzu Shi fue reimpreso múltiples veces y fue leído y debatido por generaciones de eruditos. Sus traducciones científicas, especialmente la versión china de los elementos de Euclides que había preparado con Xu Guangqi, se convirtieron en textos fundamentales que introdujeron a los estudiosos chinos a nuevos métodos matemáticos. Sus mapamundis fueron copiados y distribuidos ampliamente, expandiendo dramáticamente la comprensión china de la geografía mundial. En cierto sentido, Ritchie logró precisamente lo que había pretendido: demostrar que el cristianismo no era incompatible con la alta cultura china, y que la ciencia occidental tenía contribuciones valiosas que hacer al imperio. Pero nadie podía esperar lo que vendría después, las controversias y conflictos que eventualmente dañarían lo que Ritchie había construido. La controversia de los ritos chinos explotó décadas después de su muerte, cuando dominicos y franciscanos en China comenzaron a denunciar vigorosamente los métodos jesuitas de acomodación como compromisos inaceptables con el paganismo. Argumentaban que los jesuitas estaban permitiendo que los cristianos chinos participaran en prácticas idólatras, que estaban distorsionando la doctrina cristiana para hacerla aceptable a los chinos y que estaban creando una forma sincrética de cristianismo que traicionaba la pureza del evangelio. Estas acusaciones llegaron a Roma y provocaron investigaciones papales que duraron décadas. El papado, geográficamente distante y culturalmente separado de las realidades chinas, tuvo enormes dificultades para entender los matices de la situación. Diferentes papas emitieron decisiones contradictorias. Algunos apoyaron el enfoque jesuita, otros lo condenaron. Finalmente, en 1715, el Papa Clemente XI emitió la bula Ex Illa Dae, que condenó definitivamente las prácticas de acomodación jesuita y prohibió a los cristianos chinos participar en ceremonias ancestrales o rituales confucianos. Esta decisión fue un desastre para la misión china. El emperador Kangxi, que había sido favorable al cristianismo precisamente porque los jesuitas habían mostrado respeto por la cultura china, se sintió profundamente insultado por lo que percibía como una intervención extranjera arrogante en asuntos culturales chinos. Emitió un edicto requiriendo que todos los misioneros en China obtuvieran certificados especiales prometiendo seguir los métodos de Ritchie, y eventualmente se volvió hostil al cristianismo en general. Las consecuencias fueron devastadoras. Durante el siglo XVIII, el cristianismo en China enfrentó persecuciones crecientes. Muchos misioneros fueron expulsados o ejecutados. La comunidad cristiana china, privada de liderazgo y enfrentando hostilidad oficial, se redujo dramáticamente. El brillante experimento de diálogo intercultural que Ritchie había iniciado terminó en tragedia, víctima de rigidez doctrinal europea, rivalidades entre órdenes religiosas, y la incapacidad de la Iglesia institucional para apreciar la complejidad de la inculturación del Evangelio en contextos culturales radicalmente diferentes. La historia de Ritchie plantea preguntas profundas que siguen siendo relevantes hoy. ¿Hasta dónde puede adaptarse el cristianismo a diferentes culturas sin perder su identidad esencial? ¿Es posible una verdadera inculturación que respete genuinamente las tradiciones locales, o cualquier forma de misión inevitablemente implica cierta imposición cultural? ¿Cómo pueden diferentes civilizaciones dialogar de manera auténtica sin que una domine o absorba a la otra? Ritchie, en su práctica concreta, ofreció respuestas a estas preguntas que eran notablemente sofisticadas para su época. Creía en el diálogo genuino, en el respeto mutuo, en encontrar terreno común sin negar diferencias reales, en la posibilidad de que la verdad pudiera ser expresada en múltiples idiomas culturales. Su legado es complejo y multifacético. En la historia del cristianismo representa un modelo alternativo de misión, uno basado en el diálogo intelectual y el respeto cultural más que en la conquista o la imposición. En la historia de la ciencia fue uno de los primeros puentes significativos entre las tradiciones científicas europea y China, introduciendo conocimientos occidentales en China y enviando información sobre China a Europa.
Sus cartas y reportes fueron leídas ávidamente por intelectuales europeos y contribuyeron significativamente al conocimiento europeo sobre China, alimentando la sinofilia del siglo XVIII, cuando filósofos de la Ilustración idealizaban a China como un modelo de gobierno racional. En la historia del encuentro entre civilizaciones, Ricci representa un momento raro y precioso de verdadero diálogo entre Oriente y Occidente, un momento cuando dos grandes tradiciones intelectuales se miraron con respeto mutuo y genuina curiosidad, cuando ambos lados reconocieron que el otro tenía sabiduría que ofrecer. Este momento fue demasiado breve y terminó trágicamente, pero demostró que tal diálogo era posible, que los muros entre culturas podían ser atravesados por individuos de visión suficientemente amplia y humildad suficientemente profunda. La vida de Ricci también revela las limitaciones y contradicciones de su proyecto. A pesar de su respeto genuino por la cultura china, seguía siendo un hombre de su tiempo con prejuicios y puntos ciegos. Nunca dudó de que el cristianismo era la verdad absoluta y que su misión de convertir a los chinos era fundamentalmente correcta. No se le ocurrió que quizás los chinos no necesitaban ser salvados por el cristianismo, que su tradición filosófica y ética propia podría ser suficiente. Su acomodación cultural, por más sofisticada que fuera, seguía siendo instrumental, un medio para el fin último de la conversión. Amaba aspectos de la cultura china, pero siempre con la convicción de que necesitaba ser perfeccionada y completada por el cristianismo europeo. Sin embargo, juzgado en el contexto de su época, Ricci fue extraordinariamente progresista y visionario. En un siglo de conquistas brutales, esclavitud y genocidio cultural en las Américas, en un periodo cuando la mayoría de los europeos veían a los no europeos como salvajes inferiores, Ricci reconoció a los chinos como iguales intelectuales y morales. En una época de absolutismo doctrinal, tuvo la flexibilidad para buscar adaptaciones culturales. En un mundo de certezas rígidas, mantuvo la apertura suficiente para aprender genuinamente de otra civilización. Los eruditos chinos que lo conocieron reconocieron su singularidad. En las décadas después de su muerte, incluso aquellos que no aceptaron el cristianismo escribieron sobre Li Madu con respeto y afecto, recordándolo como un hombre de virtud extraordinaria, un verdadero amigo, alguien que había viajado 10.000 li no para conquistar o explotar, sino simplemente para compartir conocimientos y buscar sabiduría. Esta memoria positiva es quizás su mayor logro. Demostró que un europeo podía ganarse el respeto genuino de la civilización más antigua y orgullosa del mundo, no a través de la fuerza o la riqueza, sino a través del carácter, la sabiduría y el respeto genuino. Hoy, 4 siglos después de su muerte, la tumba de Ricci todavía existe en Beijing, cuidada como un monumento histórico. Es un recordatorio silencioso de un momento extraordinario en la historia humana. Un momento cuando las barreras entre civilizaciones parecían superables, cuando el diálogo parecía posible, cuando un solo hombre con suficiente visión, coraje y respeto por el otro pudo construir puentes que parecían imposibles. La historia de Matteo Ricci no es solo la historia de un misionero, sino una parábola sobre la posibilidad y la dificultad del encuentro genuino entre culturas, sobre las promesas y los peligros de la globalización antes de que existiera esa palabra, sobre lo que se gana y lo que se pierde cuando mundos diferentes colisionan y se entrelazan. Es una historia épica de ambición intelectual, de fe inquebrantable, de curiosidad insaciable, y de la creencia profunda en que, a pesar de todas las diferencias superficiales de lengua, costumbres y tradiciones, existe algo profundamente humano que nos conecta a todos, algo que hace posible que personas de mundos completamente diferentes se reconozcan mutuamente como iguales, como amigos, como compañeros en la búsqueda eterna de sabiduría, significado y verdad.